Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Si me confirmáis, por favor, en el chat, si podéis escribir si me oís correctamente, si me veis correctamente, ¿vale? Así yo me quedo tranquilo de que todo funciona bien y de que no estoy hablando a la nada. Mil gracias, Sergio y Alba, y José Mari, y bueno, y todos los que estáis escribiendo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Patricia, a Cristina, a Alba, a Lea, a Úrsula, a Judith, a Víctor, a Jessy, a Laura, a José Mari, a Daniel, a Alicia, a Pablo, a Sergio, a Jesús y a Francisco José. Bueno, no sé si me dejo a alguien, no me lo tengáis muy en cuenta, somos muchos, así que intentaré seguir más o menos el chat en directo. Bueno, lo intentaré, no lo voy a hacer seguir el chat en directo, ¿vale? Para que cualquier aportación o cualquier cosa que vayáis haciendo a través del chat o cualquier pregunta, pues vosotros me interrumpís, ¿vale? Y yo las atiendo. Bueno, antes, un poco también por dinamizar esto un poco y por introducirnos en estas herramientas así que nos permiten comunicarnos, como es el chat, simplemente os quiero preguntar, y por mera curiosidad y por romper también un poco el hielo, que pongáis en el chat desde qué ciudad o desde qué localidad estáis conectados en este momento. Yo estoy conectado desde Sevilla, que es la ciudad en la que resido desde hace unos cuantos años ya, y veo que estáis desde Barcelona, Córdoba, Collado Villalba, Madrid, Benicarló en Castellón, Madrid, Albacete, Valencia, Daniel Ros sevillano también, o por lo menos está en Sevilla también, desde París, Francia, Zaragoza, Córdoba y Bilbao. Perfecto. Bueno, veo que diversidad absoluta. Ocupamos prácticamente todo el mapa europeo, ¿no? Además, bueno, si nos ponemos a analizar los protocolos COVID de cada uno de los sitios, probablemente cada uno estemos en una fase diferente, en una... Bueno, simplemente era un poco por mera curiosidad, por introducirnos. Y bueno, pues si os parece, vamos a un poco a introducir esta primera videotutoría del curso. Sabéis que vamos a tener 9 videotutorías desde hoy hasta la finalización del curso. Y os quería preguntar también, muy brevemente, que lo pudierais poner a través del chat, si es la primera vez que hacéis un curso con formación al cuadrado o si habéis realizado otros cursos con formación al cuadrado. De esa manera yo un poco me hago la idea de si conocéis la dinámica un poco de estas videotutorías y de cómo vamos a trabajar, o si tengo que contarlo todo desde el principio, que no tengo ningún problema. Perfecto, ahí veo que hay primera, segunda, tercera vez, o sea que hay algunos que ya tenéis experiencia. Laura ya me conoce de otro curso, ¿no? El de protocolo y gestión de eventos, en el confinamiento, que se fue divertido. Bueno, divertido en el sentido de que estábamos todos encerrados, ¿no? Bueno, veo que hay como diversidad, ¿no? Que hay algunos y algunas que ya habéis hecho algún curso con anterioridad y otros y que es la primera vez que lo hacéis. Bueno, pues simplemente comentaros que nos vamos a encontrar, salvo que haya algún cambio de última hora que os avisaremos por correo electrónico, ¿vale? Eh, Esta será nuestra cita, digamos, semanal, los lunes a eso de las 6 de la tarde, ¿vale? Si en algún momento alguno o alguna de vosotras no puede asistir en directo a esta videotutoría, no os preocupéis porque las videotutorías quedan grabadas. En el momento en el que terminemos la videotutoría, ¿vale? Vais a tardar normalmente unos minutos en subirse el vídeo, vais a poder consultar la grabación. Os digo también esto por si imaginaos que solo podéis asistir a media hora de la videotutoría porque tenéis otra cosa y queréis, o si se os ha escapado algo de la videotutoría y queréis luego revisionar el vídeo, todas las videotutorías quedan grabadas, ¿vale? Y vais a tenerlas disponibles desde aquí hasta la finalización del curso. Como podéis ver, perfecto, Mar ha respondido a todas las preguntas. Genial, Mar, que estás en Barcelona y es tu primer curso. Genial. Bueno, pues semanalmente nos vamos a encontrar en esta videotutoría en la que un poco el objetivo de la videotutoría es repasar los contenidos de la lección que habéis tenido disponible durante toda la semana anterior, ¿vale? En esta primera me voy a detener un poco en la explicación general de este proyecto de diseño en este curso de diseño y gestión de proyectos culturales.
Y después también vamos a repasar un poco de los contenidos que tenéis disponibles en la lección 1 que podéis consultar desde la semana pasada. Bueno, me acabo de dar cuenta de que llevo 5 minutos hablando y no me he presentado, pero bueno, ya en el foro del curso pudimos presentarnos. He visto que muchos de vosotros y de vosotras habéis puesto ya vuestros perfiles y vuestra motivación para realizar este curso. Si alguien todavía no se ha presentado en el foro, podéis ver que en la plataforma del curso hay un contenido que se llama foro, hay un foro de presentaciones. Os recomiendo, por favor, que en el momento que podáis, pues que os presentéis. Yo soy Adrián Yáñez, soy el docente, ahora sí lo digo, 6 minutos después, soy el docente de este curso. Ya creo que empezamos a impartir este curso en el año 2018, si no recuerdo mal. Y bueno, soy gestor cultural y periodista. Bueno, por formación soy licenciado en Historia del Arte, también licenciado en periodismo y hice un máster en gestión cultural por la Universitat Oberta de Cataluña. Y bueno, desde hace 10 años trabajo en el desarrollo de proyectos culturales y de eso también en el ámbito de la comunicación cultural. Desde hace 6 años soy el gerente de la Asociación Andaluza de Profesionales de la Gestión Cultural y bueno, también trabajo con la Asociación Andaluza de Danza, con la Asociación Andaluza del Circo. Bueno, estoy muy relacionado con el activismo profesional en el ámbito de la cultura, sobre todo desde mi comunidad autónoma, desde Andalucía. Y bueno, no me voy a detener mucho más, pero cualquier duda que tengáis y si tenéis curiosidad por saber un poco más de mi perfil profesional, os dejo en el chat el enlace a mi web, ¿vale? Bueno, también estoy muy relacionado con el ámbito de la formación porque, por ejemplo, desde hace 5 años coordino el curso de experto universitario en gestión de proyectos culturales que hacemos en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Bueno, tenéis toda esa información ahí. Y después de esta presentación, un poco la primera parte de la videotutoría, quería dedicarla a hacer un pequeño repaso de el recordatorio de la información básica del funcionamiento del curso, ¿no? Simplemente deciros que si tenéis alguna incidencia en el funcionamiento de la plataforma o si tenéis alguna duda sobre ese funcionamiento, lo que os recomiendo, y esto lo podéis encontrar en la propia plataforma, es que escribáis a los compañeros y compañeras de Formación al Cuadrado al email, perdón, hola@formacionalcuadrado.com, y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento del académico, digamos, y de contenidos del curso, me podéis escribir a mí a adrianyanez@formacionalcuadrado.com, lo estoy poniendo en el chat, ¿vale? Que, bueno, es mi correo de contacto que también tenéis en ese apartado de bienvenidos y bienvenidas, que es lo primero que os encontráis cuando os conectáis al curso, ¿vale? Bueno, pues cualquier duda me contactáis o a mí o a los compañeros de Formación al Cuadrado en estos correos. Y también en ese apartado de bienvenidos y bienvenidas os encontráis con un pequeño recordatorio de fechas importantes del curso. Este curso, que comenzó la semana pasada, el 15 de febrero, vais a ver que cada semana se actualizan los contenidos. Ahora mismo tenéis disponible, si no recuerdo mal, creo que ya los contenidos de la lección 1 y 2. Cada semana, cada nueva semana, tendréis disponibles los contenidos de una nueva lección. Son en total 10 lecciones. Este curso está estimado en total en unas 100 horas aproximadamente. Vamos a estar juntos, digamos, durante 10 semanas, aunque luego tenéis una pequeña prórroga para entregar trabajos, ¿no? El curso oficialmente termina el lunes 3 de mayo de este año 2021, aunque siempre, si habéis hecho otros cursos con Formación al Cuadrado, sabéis que tenéis al final de curso una pequeña prórroga de 15 días para poneros al día, digamos, en entregar tareas o en entregar el proyecto final, que son las principales fuentes de evaluación para vuestra participación en el curso, ¿no?
Estos cursos son con un horario a libre disposición del alumnado. Es decir, yo entiendo perfectamente que probablemente cada uno de vosotros y de vosotras pues tenéis vuestros propios horarios, vuestras propias obligaciones. Hay personas que aprovecharán más los días entre semana y hay personas que tendrán más disponibilidad durante el fin de semana, ¿vale? Cada uno de vosotros y de vosotras puede organizar su horario como mejor le venga e incluso, digamos, la única cita semanal que tenemos fija son estos encuentros, estas videotutorías semanales, pero incluso si el horario os viene mal, tenéis a vuestra disposición la grabación, como os he dicho antes, un vídeo que está disponible después de que terminemos la videotutoría por si no podéis asistir sincrónicamente en el mismo tiempo en el que se celebra esta videotutoría, ¿no? Así que os podéis organizar como queráis y me tenéis a vuestra disposición tanto en el foro como en el correo electrónico que os he dicho antes, ¿no? ¿Qué os vais a encontrar? Ya tenéis disponibles, como os digo, los contenidos de la lección 1, que es la que vamos a repasar hoy, y cada semana vais a ver una nueva lección en la que pues os vais a encontrar unos materiales muy similares, ¿no? Siempre os vais a encontrar, digamos, la misma estructura. En cada lección os vais a encontrar 4 temas. Esos 4 temas son una breve compilación de textos en las que yo os pongo incluso la bibliografía, digamos, una recopilación, un resumen de textos que os hablan sobre un determinado tema, con enlaces bibliográficos, con enlaces a vídeos, con enlaces a material adicional, ¿vale? Y después digamos, esos materiales, os vais a encontrar en cada lección o bien un test o bien un pequeño trabajo, ¿vale? Advertiros que en ediciones anteriores de este curso, cada lección tenía un test y un pequeño trabajo. Hablándolo con el equipo de formación al cuadrado, nos parecía que era saturaros de demasiado trabajo, ¿vale? Y por eso hemos decidido en esta edición, es la primera edición en la que lo estamos haciendo, que digamos que en cada lección tengáis o una cosa o la otra, ¿vale? Para no saturaros de trabajo. Vais a tener o bien un test de 10 preguntas, es un test autocorregible, no sé si esa palabra existe, pero me la acabo de inventar. Digamos que vosotros hacéis ese test y tenéis la autocorrección al finalizar el test para ver si habéis asimilado, digamos, respondiendo a esas 10 preguntas, si habéis asimilado los contenidos generales de la lección, o bien una pequeña una mini tarea, ¿no? Las tareas son muy sencillas, os van a llevar no más de media hora, 45 minutos, una hora como mucho, elaborar esa pequeña tarea, ¿vale? Y va a ser un pequeño trabajo práctico en el que tengáis que aplicar los contenidos de la lección, ¿vale? Os pongo como ejemplo, por ejemplo, en la lección en la que hablamos sobre comunicación, pues vais a tener que hacer una pequeña nota de prensa. En la lección en la que hablamos sobre los agentes del ecosistema de la cultura, vais a tener que hacer un pequeño mapa de los agentes que intervienen en vuestro entorno, ¿no? Es decir, son pequeñas tareas relacionadas con los contenidos del curso. Y además, yo semanalmente voy a abrir un nuevo foro de participación absolutamente voluntaria en la que os voy a ir planteando pues, temas relacionados con el contenido de la lección para que podáis opinar, para que podáis compartir vuestras experiencias. Como os digo, la participación en estos foros es voluntaria, pero es recomendable porque así vamos a poder intercambiar un poco las diferentes experiencias. Bueno, pues esta estructura que tenéis así en la lección 1 la vais a encontrar en la lección 2, en la 3, en la 4, hasta la lección 9 van a ser siempre la misma estructura. La lección 10, en los contenidos que vais a encontrar en esta lección, van a ser un poco diferentes porque si habéis hecho otros cursos con formación al cuadrado, sabéis que la última lección son simplemente el contenido que encontráis son las instrucciones para la realización de la tarea final, ¿vale? Para superar el curso al final, ¿qué tenéis que haber superado? Pues tenéis que hacer los test o los mini trabajos de cada una de esas lecciones de la 1 a la 9 y el trabajo final, la lección cuyas instrucciones encontraréis en la lección 10.
En este curso hay un pequeño truco y es que las tareas que esas pequeñas mini tareas que os voy a ir encargando desde la lección 1 a la lección 9 van a permitiros avanzar en ese proyecto final, en ese trabajo final que vais a realizar en la lección 10. Es decir, os vais a encontrar que en la lección 4, por ejemplo, yo os voy a preguntar, os voy a proponer como tarea que me hagáis un pequeño resumen de en qué proyecto cultural os gustaría trabajar. Y en la lección 6 vais a trabajar, por ejemplo, en el presupuesto de ese proyecto cultural. En la lección 8 vais a trabajar en una pequeña nota de prensa sobre ese proyecto cultural. Es decir, que poco a poco yo os voy a ir mandando tareas que os van a permitir hacer diferentes partes, avanzar diferentes partes del trabajo final, para que una vez lleguéis al trabajo final, pues de esa manera tengáis ese trabajo ya de reflexión adelantado. Bueno, es muchísima información, ¿no? Pero no os preocupéis porque semana a semana os voy a ir repitiendo toda esta información y como os digo en el apartado de bienvenidos y bienvenidas del curso, lo primero que os encontráis cuando entráis en la plataforma, os vais a encontrar ya gran parte de esta información, ¿vale? Sobre todo de recordatorio de fechas y como os comento, no solo os lo voy a recordar semanalmente, sino que voy a estar a vuestra disposición en el correo o en el foro por si tenéis cualquier tipo de duda, ¿vale? Eso por un lado. Luego, sobre el planteamiento general del curso, tenéis el programa. Cuando os inscribisteis en este curso pudisteis ver el programa, pero si os parece os lo voy a recordar muy rápidamente. En esta lección 1, del que tenéis los contenidos ya en la pantalla en este momento, es una breve introducción a la gestión cultural como ciencia y a la profesión de los profesionales de la gestión cultural, los gestores y gestoras culturales, que es una profesión muy desconocida, ¿no? En la lección 2, en la próxima semana, vamos a repasar en la videotutoría los contenidos de esta lección. Vamos a hablar de los diferentes agentes que intervienen en la gestión de proyectos culturales. Vamos a hablar de los agentes del sector público, los agentes del sector privado. Vamos a hablar de esos diferentes elementos o actores que intervienen en el desarrollo de proyectos culturales. En la lección 3 y 4, aunque son dos lecciones diferentes, digamos que funcionan a modo de tándem. Vais a ver que es una lección muy extensa dividida en dos, porque era demasiado extensa y por eso decidimos dividirla en dos. En esa lección, en esas lecciones, vamos a hablar sobre los diferentes subsectores de la cultura. No es lo mismo hacer un proyecto relacionado con el audiovisual que con la música, con las artes escénicas o con el patrimonio, ¿no? Por eso vamos a hacer un pequeño repaso de las particularidades, las singularidades de cada uno de los diferentes subsectores. En la lección 5 vamos a hablar de metodología para el desarrollo de proyectos culturales. Os voy a proponer además una manera un poco diferente a trabajar en los proyectos culturales a través de una metodología y una filosofía innovadora, que es la filosofía del design thinking. La lección 6 vamos a hablar de la gestión económica y financiera de los proyectos culturales. En la lección 7 de la comunicación de proyectos culturales. Podemos tener un proyecto cultural maravilloso, pero si nadie sabe que existe, no sirve para nada. En la lección 8 vamos a hablar de técnicas de investigación de mercado, es decir, de marketing cultural. Y en la lección 9 vamos a hablar de la evaluación de proyectos culturales. Como os digo, la lección 10 son las instrucciones para la realización de vuestro proyecto final. Bueno, pues ese es un poco el repaso de una visión así general de cómo va a funcionar nuestro curso. Madre mía, no sé si he cogido así como carrerilla, en 20 minutos os he intentado explicar todo. No sé si os va a explotar la cabeza ahora mismo de mucha información, pero esa es un poco la idea del planteamiento general del curso.
Voy a beber un poco de agua, ¿vale? Porque estoy hablando muy deprisa. Por favor, si veis que hablo muy deprisa, es que estoy como muy acelerado porque quiero contarlo todo en muy poco tiempo. Pero si veis que me embalo mucho, que hablo muy deprisa o lo que sea, me escribís en el chat, ¿vale? Y me decís, Adrián, esto no ha quedado claro, por favor, repítelo o habla más lento, más despacio, ¿vale? Vale, José Mari me da ánimos, entonces yo sigo para adelante. Bueno, después de toda esta información así global del curso, ya entramos en la dinámica de lo que vamos a hacer cada semana, ¿no? Y en este caso es repasar los contenidos de la lección que tenemos ahora mismo en la plataforma, a la que podemos acceder. Bueno, comentaros que ahora tenéis disponibles los contenidos de la lección 1, pero eso no quiere decir que vayan a desaparecer la próxima semana. Esos contenidos se quedan disponibles ahí, ¿vale? Si una semana, por lo que sea, estáis más liados y no podéis leer todos los materiales, pues lo podéis hacer en la semana siguiente. Mi recomendación es que no dejéis que se os acumule muchos materiales, ¿vale? Que tratéis de poneros unas horitas a la semana para repasar los contenidos, para así evitar que, bueno, que tengáis al final del curso que tengáis que leer todo, ¿no? Mi pregunta sí para comprobar que no os habéis quedado ya dormidos y que me estáis siguiendo el hilo. Una pregunta con absoluta sinceridad y no hay ningún problema si todavía no habéis tenido tiempo, ¿vale? Pero ¿habéis tenido la oportunidad de echar un vistazo, aunque sea general, a los materiales de la lección 1? O si no habéis tenido tiempo todavía, es completamente normal, ¿vale? Simplemente, si me podéis poner en el chat si habéis visto algo, si lo habéis leído o si todavía no habéis tenido la oportunidad de hacerlo, que sería, como os comento, absolutamente normal porque con las semanas que llevamos de lío sería muy comprensible, ¿vale? Vale, veo que sí, en su mayoría sí. Genial. Madre mía, qué aplicados, qué genial. Bueno, pues como veis, los que habéis visto, los que habéis podido, que veo que sois la inmensa mayoría, los que le habéis podido echar un vistazo a los materiales, veis que es una introducción a una profesión. Bueno, vamos a hablar de proyectos culturales y detrás de los proyectos culturales están los gestores y gestoras culturales. Bienvenido, Jesús. Están los gestores y gestoras culturales, que son unos profesionales de una profesión pues muy reciente y muy compleja de definir. Yo siempre digo, así un poco en broma, pero bueno, sí en broma porque es completamente real, que cuando a mi madre le preguntan a qué me dedico, ella lo de decir que soy gestor cultural como que no lo dice periodista y acaba antes, ¿no? Aunque porque como que se conoce más la profesión de periodista, pero la de gestor cultural, ella ni ha intentado explicárselo a sus amigas, ¿no? A qué se dedica su hijo. Si os dedicáis a la gestión cultural, pues os sentiréis muy identificados con esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese problema en la dificultad de definir la profesión? En primer lugar, porque el propio término de cultura es bastante difícil de definir, ¿no? Yo estoy seguro de que si iniciáramos ahora aquí un debate sobre qué es la cultura para vosotros y para vosotras, pues habría personas que me lo enfocarían más desde el punto de vista antropológico, personas que me lo definirían más desde el ámbito de las industrias culturales, habría personas que dirían pues la gastronomía también es cultura, otras personas que dirían la moda también es cultura, o no, o sí, o habría un debate, ¿no? Es un término muy complejo de definir. Los propios profesionales de la gestión cultural tenemos escasa conciencia de nuestra pertenencia a la profesión. Continuamente me encuentro con personas que dicen, pues yo no sabía que era gestor o gestora cultural. Yo os pongo un ejemplo, ¿no? De gente que trabaja en un museo y dice, yo soy museólogo, pero es que un museólogo o museóloga también es un profesional de la gestión cultural, ¿no? Solo que se ha especializado en el desarrollo de proyectos en el ámbito del museo, pero también incluso por la propia realidad multidisciplinar que tenemos ahora, pues
se ve obligado en ocasiones a programar un concierto dentro del museo o a hacer un proyecto de dinamización que aplica las metodologías de la gestión cultural, ¿no? También ha habido un reconocimiento muy, muy reciente desde el ámbito académico, es decir, hasta hace escasamente 6 o 7 años no existía el grado universitario en gestión cultural, que actualmente se imparte en muy, muy pocas universidades en el conjunto del Estado, ¿no? En el caso de la comunidad autónoma en la que vivo, en Andalucía, somos la única comunidad autónoma en la que 2 universidades públicas tienen grado universitario en gestión cultural, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Huelva, pero son muy pocas universidades en España en las que se imparte este grado. Es más frecuente, son más frecuentes los posgrados en gestión cultural, másters, cursos de expertos universitarios relacionados con la gestión cultural. Pero es todavía muy, muy reciente esto, ¿no? Y también incluso la organización de sus profesionales, las asociaciones de profesionales de la gestión cultural existen desde hace relativamente poco tiempo. Yo os he dicho antes que trabajo en una de ellas, en GECA, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, eh, la Asociación Andaluza, perdón, de Profesionales de la Gestión Cultural. Os estoy compartiendo en el chat el enlace, ¿vale? Que es una asociación que tiene 20 años, que bueno, puede parecer mucho 20 años, pero 22 años en concreto. Pero la asociación más antigua que tenemos en, en el conjunto del Estado son la de Extremadura y la de Cataluña, que, bueno, pues funcionan desde hace prácticamente 25 años, es decir, antes de estas fechas, de los 90 más o menos, no había conciencia de la profesión del gestor o la gestora cultural. En cuanto, bueno, a definir qué es un gestor o gestora cultural, os he puesto, tenéis en la bibliografía el enlace a la página de la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Gestión Cultural, una federación en la que se integran pues todas las asociaciones de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? De Galicia, de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, de Navarra, de Murcia, bueno, pues todo ese conjunto. Y en este enlace que tenéis también en la bibliografía, pues tenéis diferentes materiales como es la definición del perfil de los profesionales de la gestión cultural o el código deontológico. Bueno, esto es un poco por si os interesa profundizar en qué consiste esta profesión. Y bueno, pues hay muchas definiciones, ¿no?, que se recogen precisamente en estos materiales que he compartido con vosotros y con vosotras. Podríamos definir perfectamente a los profesionales de la gestión cultural como esos profesionales que idean, es decir, hay una parte creativa, desarrollan y ejecutan proyectos culturales, pero también hay una definición un poco más poética que a mí siempre me gusta compartir mucho cada vez que tengo oportunidad de ello, y que se la escuché una vez a José Guirao, que probablemente lo conozcáis. Él fue el anterior ministro de Cultura y Deporte, antes del que tenemos actualmente, ¿no? Ha sido de los pocos ministros de Cultura que son profesionales de la gestión cultural. Bueno, sabéis que ahora trabaja en la Fundación Montemadrid, bueno, y es un gestor cultural que ha trabajado en diferentes proyectos y se le llamó al gobierno como ministro de Cultura siendo profesional de la gestión cultural, algo que desgraciadamente no es bastante habitual, como sabéis. Pues José Guirao, en un foro, en un encuentro que tuvimos profesionales de la gestión cultural en 2019 en Almería, sabéis que él es almeriense, dio una definición de la gestión cultural que a mí me gustó un montón y que yo siempre que puedo pues se la plagio y la comparto, ¿vale? Decía que los gestores y gestoras culturales somos hombres y mujeres orquesta, ¿no? Porque tenemos que tocar como muchos instrumentos diferentes, tenemos que tocar muchos palos, y él hacía el guiño de
que muchas veces esos hombres y mujeres orquesta tocan instrumentos musicales que no son suyos siquiera, sino que son prestados. Es decir, que, bueno, no somos profesionales de la comunicación, pero tenemos que tocar ese instrumento de la comunicación, no somos profesionales de las finanzas, pero tenemos que tocar ese instrumento, aunque sea solo tocar la melodía que nos suena, ¿no? E incluso también dice que la melodía que tocamos, las partituras que utilizamos, ni siquiera las hemos escrito nosotros, sino que nos vienen impuestas, ¿no? Porque en muchas ocasiones los gestores y gestoras culturales tenemos que ejecutar proyectos que han sido ideados desde el ámbito de la política, por ejemplo, de las políticas culturales, y nosotros lo que hacemos en este caso es ejecutar esa partitura que no hemos escrito nosotros, que ha podido escribir un creador, ¿no? Pero que nosotros, digamos, ejecutamos. Bueno, es un símil bastante interesante que siempre que puedo, como os digo, comparto. También hemos adelantado antes que, bueno, que la gestión cultural es una metodología, es una profesión que aplica metodologías genéricas, que aplica metodologías globales, pero que en muchas veces pues hay particularidades en los proyectos culturales que desarrollamos los gestores y gestoras culturales. Esas particularidades vienen determinadas por el subsector en el que trabajamos. No es lo mismo un proyecto en el ámbito de, de el patrimonio cultural a un proyecto en el ámbito del cine o de la música o del circo contemporáneo, o no sé, ¿sabes? Hay muchas particularidades e incluso os pongo un ejemplo, ¿no? De una socia de GECA, de la asociación para la que trabajo, que es productora de cine, ¿no? Y ella, bueno, trabaja en una pequeña productora andaluza y, bueno, pues por una serie de cuestiones se acercó a la asociación y cuando le contábamos que era un gestor o una gestora cultural, dice, es que eso es lo que hago yo, pero yo me consideraba a mí misma productora de cine, sí, pero es que además de productora de cine, eres gestora cultural, ¿no? Porque además esta era una productora muy curiosa que además de hacer películas, pues hacía adaptaciones de algunas cosas relacionadas con el cine a el ámbito escénico, al ámbito del teatro. Entonces, bueno, decía, bueno, es que yo manejo dos lenguajes, el audiovisual y el de las artes escénicas. ¿En qué encajo? Pues en las dos cosas estás desarrollando metodologías de la gestión cultural, ¿no? Aunque es el término más aceptado, el de gestor o gestora cultural, últimamente pues se están poniendo bueno, desde hace ya mucho tiempo se hablaba de técnicos o técnicas de cultura, sobre todo relacionado con la gestión cultural desde lo local, desde los ayuntamientos, desde lo público. También se hablaba de empresarios culturales, también últimamente se habla mucho de los mediadores culturales. Bueno, son términos sinónimos, pero al final, bueno, definen una misma realidad profesional, ¿no? Os hablo mucho más detalladamente de todo esto en los materiales del curso, pero simplemente quería destacar pues algunas ideas principales que encontraréis, como os digo, mucho más desarrolladas en los textos que ya muchos de vosotros habéis leído, ¿no? Y incluso también en estos materiales definimos algunas de las cualidades o competencias o incluso conocimientos que un gestor o gestora cultural debe tener, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo ahora os enseñara los perfiles de las 400 personas que componen la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, pues veríais que hay gente que su titulación universitaria es traductor o es filóloga o es historiador o incluso hay gente que no tiene una titulación universitaria, pero que lleva 40 años como técnico de cultura de un ayuntamiento de un pueblo y sabe de cultura y de gestionar cultura mucho más que una persona que pueda tener un doctorado en esto, ¿no?
Es decir, las vías de acceso a esta profesión son muy diversas y muy diferentes, ¿no? Pero todos estos profesionales tienen en común, digamos, una serie de competencias profesionales, ¿no? Que, bueno, pues que están relacionadas con conocimientos y con habilidades que le permiten diseñar, desarrollar y ejecutar proyectos culturales. Una de las competencias básicas que tiene que tener un gestor o gestora cultural, evidentemente, es una amplia base cultural, ¿no? Porque tú puedes saber mucho sobre gestionar recursos económicos, humanos y de desarrollar proyectos, pero si no tienes ni idea de cultura, pues eres un buen gestor o gestora, pero no eres un gestor cultural, ¿no? Evidentemente, tienes que tener una amplia base cultural. Esto no quiere decir que tengamos que controlar todos los subsectores de la cultura, ¿no? Yo, por ejemplo, como os he dicho antes, soy historiador del arte y vengo, por tanto, la mayor parte de mi vida me he encargado de desarrollar proyectos culturales relacionados con el patrimonio, pero desde que trabajo en la asociación profesional, pues también, y sobre todo por mi relación ahora con la asociación de danza y con la asociación de circo, pues también me he tenido que formar en artes escénicas, pero eso no, yo por ejemplo de audiovisuales no tengo absolutamente ni idea. Es decir, que no tienes que ser ahora una enciclopedia andante que tengas que saber de todo, pero sí tener una amplia base cultural y conocimientos en al menos un campo de la cultura, ¿no? Si eres especialista en literatura, pues literatura, si eres especialista en cine, en lo que sea, ¿no? Pero tener conocimientos culturales. También tener algunas nociones técnicas. De hecho, cuando estábamos haciendo el programa de este curso del que os he dicho que coordino, el curso de experto universitario en gestión de proyectos culturales que hacemos en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, decíamos, tenemos que meter sí o sí un taller, un pequeño taller en la programación en el que el alumnado esté un día en un teatro y el técnico del teatro le explique cómo funcionan las luces, cómo funciona la mesa de sonido, cómo funciona el equipamiento general de un teatro. ¿Por qué? No quiere decir, nosotros no nos vamos a poner ahora a quitarle el trabajo a los técnicos, pero sí que cuando nosotros hacemos un proyecto cultural, pues tenemos que saber qué proyector necesitamos, qué iluminación necesitamos o qué sonido necesitamos, tener esas nociones técnicas. O ahora, por ejemplo, que con la realidad que nos está tocando vivir, por ejemplo, muchas de las actividades culturales son en streaming, pues yo, sinceramente, hasta hace un año no tenía ni idea de cómo se hacía un streaming y ahora he tenido que hacer un máster acelerado, no para yo ponerme a hacer el streaming, pero sí para que cuando contrate a la empresa que me hace el streaming, saber exactamente qué necesito, porque a lo mejor la empresa me va a intentar vender un software maravilloso o 7 cámaras, y yo no necesito eso, ¿no? Necesito algo mucho más mesurable, ¿no? Por tanto, sí que tener esas nociones para saber qué necesita nuestro proyecto desde el ámbito técnico y no que no nos engañen, porque vamos a partir de que la buena fe, de que nadie nos quiere engañar, pero sí que sepamos ajustar esas necesidades a la realidad de nuestro proyecto. Una de las grandes carencias de los gestores y gestoras culturales, pero que es un must que algo que tenemos que manejar sí o sí, es tener conocimientos financieros, porque uno de los principales recursos que un gestor o gestora cultural tiene que manejar a la hora de desarrollar un proyecto cultural es el presupuesto, es los recursos económicos que nos van a permitir hacer viable ese proyecto. Podemos tener un proyecto muy armado desde el punto de vista ideológico o desde el punto de vista del diseño, pero si no se sostiene económicamente, no nos sirve absolutamente para nada. Por eso vamos a dedicar una lección, la lección 6, a esas nociones en cuanto a la gestión económica y financiera de los proyectos culturales. También nociones legales, porque, bueno, pues vamos a tener que, si hacemos un proyecto en un ámbito patrimonial, pues vamos a tener que conocer la normativa vinculada a la protección del patrimonio. Si vamos a hacer
un proyecto en colaboración con la administración pública, vamos a tener que tener nociones sobre la ley de contratación con el sector público. Si vamos a contratar a personal, pues tendremos que tener nociones sobre en materia laboral. Bueno, esto no quiere decir que también que tengamos que ser expertos en leyes. Para eso tendremos que contar con la ayuda de una asesoría legal o de profesionales que realmente estén vinculados a esto, pero sí que nosotros tener, yo siempre pongo un ejemplo así un poco tonto, no quiere decir que tengamos que saber coser un traje a la medida, pero sí saber coser un botón, ¿no? Es como por lo menos saber lo básico, ¿no? Lo imprescindible. También será fundamental manejar técnicas básicas de marketing y de comunicación. De marketing en cuanto a conocer bien nuestro mercado. Yo me encuentro en muchas ocasiones con profesionales de la gestión cultural que dicen, es que a mí me encanta la literatura rusa del siglo XIX y voy a hacer en la biblioteca de mi pueblo un ciclo de literatura rusa. Y dice, y lo hace y dice, hay que ver que no viene nadie. Yo no sé, pues con lo guay que es este proyecto y ¿realmente tú le has preguntado a tu público si ese tema le interesa o si antes tienes que conocer bien tu mercado, tienes que conocer, pulsar bien las necesidades y dar respuesta a través del proyecto cultural a qué necesita tu público posible, ¿no? Y también saber comunicar, aprender a comunicar nuestros proyectos de manera que los posibles usuarios pues sepan de qué va nuestro proyecto y que quieran consumir ese proyecto, ¿no? Y también en esta profesión es bastante importante el don de gentes, la empatía, tener una agenda también, conocer el quién es quién y de hecho la próxima lección, cuando hablemos de los agentes culturales, el ecosistema de la cultura, vamos a hacer mucho hincapié en saber quién está en nuestro entorno y qué puerta tenemos que tocar, porque los gestores y gestoras culturales trabajamos en una ciencia humanística, en una ciencia humana, con personas. No, no vendemos tornillos, vendemos algo tan humano como la cultura, ¿no? Y por tanto, tenemos que, es una competencia básica. Trabajamos con personas, no trabajamos con tornillos, ¿no? Entonces, es fundamental en nuestra profesión. Bueno, pues esa sería la descripción del perfil profesional, de las competencias, de los conocimientos, de esas cualidades que debe tener un profesional de la gestión cultural. Y también en esta lección uno, pues hacemos un pequeño repaso sobre los desafíos y retos a los que se enfrenta la profesión. Este curso que se hace más o menos 2 veces al año, si yo creo que el año pasado, cuando empezamos este curso por estas fechas, todavía éramos felices e inconscientes de lo que se nos venía encima, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, yo el año pasado por estas fechas estaba preparando un congreso en el que iba a reunir presencialmente a 500 personas en el mes de marzo, pues eso me explotó como no puede ser de otra manera en la cabeza, en la cara cuando nos pilló el estado de alarma de por medio. Finalmente ese congreso lo hicimos en formato semipresencial, mayoritariamente online, en el mes de noviembre. Pero bueno, evidentemente el principal reto al que se enfrenta ahora mismo la profesión es a la pandemia, ¿no? Bueno, muchos otros que ya, o sea, ya partíamos de una situación bastante compleja, pero ahora mismo la urgencia es esa, ¿no? Entonces, bueno, pues en este año nos hemos encontrado con todo un cambio que ha puesto todo patas arriba, la profesión se ha tenido que reinventar, se ha tenido que adaptar a la nueva realidad con fórmulas. Durante el confinamiento duro ya incluso pues se puso el streaming como una de las principales herramientas para hacer llegar la cultura a nuestras casas. Es verdad que en muchísimas ocasiones sin monetizar esto, ¿no? Sin obtener un rendimiento económico de lo que, digamos, de lo que se hacía.
Pero bueno, en este tiempo pues se están explorando nuevas fórmulas, se están dando nuevas soluciones. De hecho, aprovecho para, voy a hacer un poco de autopromo, ¿vale? Es que no sé si a vosotros os está funcionando la web. Ah, mira, ya me funciona la web. Este jueves os invito, si os apetece, a un evento gratuito que hacemos desde la asociación para la que trabajo, que va a ser la presentación del Observatorio Andaluz de la Gestión Cultural y durante ese acto vamos a comunicar, hemos hecho desde la asociación para la que trabajo una convocatoria junto a Fundación SGAE, la Sociedad General de Autores, en la que vamos a premiar a 3 proyectos culturales que, digamos, a través de la cultura han innovado, han puesto las bases para la renovación del sector cultural tras la crisis sanitaria de la COVID-19. Un poco se han presentado muchos proyectos, ¿no? Pero los seleccionados son 3 proyectos que, digamos, dan soluciones a la situación, los problemas con los que se encuentra la cultura en la actual situación pandémica, bueno, pues reinventándose, ¿no? No os puedo decir quiénes son los ganadores, pero porque todavía no se ha comunicado el fallo del jurado, pero bueno, son proyectos que exploran desde lo digital o, bueno, proponen nuevas soluciones para la internacionalización, por ejemplo, del patrimonio. Bueno, pues van en esa línea, ¿no? Cómo la profesión se está reinventando para adaptarse a este nuevo ecosistema surgido durante y tras la crisis pandémica, ¿no? Bueno, pues aunque los materiales del curso no están tan actualizados como lo trataremos esto de hecho en el foro, hablaremos sobre la realidad actual, ¿no? Pero uno de los principales desafíos y retos a los que se enfrenta la profesión, sin duda, en este momento, pues es adaptarse a la crisis sanitaria. He visto por ahí que alguien escribía en el chat, si queréis, eso, pues interrumpidme, que yo, en cualquier duda, cualquier cosa, podéis escribir. Y bueno, os he dejado el enlace a este acto de presentación que se transmitirá en streaming, ¿vale? Por si, evidentemente, si no estáis en Sevilla, podéis seguirlo online es el jueves a las 4 de la tarde, creo, sí, porque ahora tenemos horario maravilloso aquí en Andalucía, en el que todas las actividades tienen que terminar a las 6 de la tarde. Bueno, todas las actividades no esenciales, la cultura, por lo que sea, a nadie se le ha ocurrido que es una actividad esencial, así que a las 6, a las 7 de la tarde puedes ir a una función extraordinaria de una cofradía de Semana Santa, pero no puedes ir a un teatro, porque debe ser que es mucho más seguro una cosa que la otra. Bueno, perdonad aquí mi retranca en este tipo de cosas, pero son cosas que no llego a entender, ¿no? Bueno, el trabajo en red, la internacionalización, son uno de los principales retos de la propia profesión, ¿no? Sobre todo, bueno, somos profesionales que necesitamos trabajar en red y en colaboración con otros agentes y es esencial también que los productos culturales que producimos desde nuestro país, pues que lleguen a otros ámbitos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, son uno de los retos que os apunto en los materiales del curso. También hay un cambio de paradigma en los últimos años. Si os pongo un ejemplo así muy tonto, pero que es muy práctico, ¿no? Cuando GECA, la asociación para la que yo trabajo, que se fundó en 1998, que yo por ahí andaba en el cole, yo creo todavía, bueno, pues cuando se fundó, el 85% de los socios y socias de GECA eran empleados públicos, eran profesionales que trabajaban para ayuntamientos, para diputaciones o para el gobierno autonómico. Ahora, el 60 y tantos por ciento vienen de los socios y socias de los gestores y gestoras culturales, vienen del ámbito de lo privado, ¿vale? Hay un 40, 30 y tantos por ciento que trabajan en la administración pública y la inmensa mayoría trabajan en el ámbito de lo privado. ¿Por qué? Porque muchísimos proyectos culturales en este momento, antes había un monopolio de los proyectos culturales, eran impulsados única y exclusivamente
desde la administración pública. Ahora nos encontramos con un mayor impulso desde el ámbito de lo privado e incluso una hibridación de los proyectos. En muchas ocasiones nos encontramos con proyectos que son impulsados por una entidad privada en la que colabora la administración pública a través de ayudas o subvenciones o siendo colaboradores, patrocinadores que ceden espacios o que ceden algunos elementos que permiten el desarrollo de ese proyecto cultural. Es decir, ese trabajo en red ahora mismo es fundamental y antes nos encontrábamos con que el 90 y tanto, antes os digo, en los años 90, principios de los 2000, la inmensa mayoría de los proyectos culturales eran impulsados desde un ayuntamiento, desde una diputación, desde el ministerio. Ahora nos encontramos con que muchísimos son impulsados desde entidades privadas, ¿vale? También uno de los elementos fundamentales de los proyectos culturales, de los retos hacia la evolución de los proyectos culturales, es la toma de conciencia del valor democrático de la cultura, de garantizar la accesibilidad a todos los colectivos a la cultura, desde colectivos en riesgo de exclusión social, colectivos con capacidades diversas. La garantía de los derechos culturales de las personas es fundamental. Existe, por ejemplo, desde hace algunos años una ley, la Ley Foral de Derechos Culturales de Navarra, que es un ejemplo para ello, de cómo garantizar esos derechos culturales a toda la ciudadanía. Y yo siempre digo esto, a ver, yo parto de la idea de que todos y todas todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, creemos por ADN, ¿no?, en la igualdad total entre hombres y mujeres, entre personas con capacidades diversas, ¿no? Todos, porque somos buenas personas, ¿no? Entiendo, queremos que las personas con ceguera, que las personas con sordera o que las personas en riesgo de exclusión social accedan a la cultura. Partiendo de eso, aunque no te lo creas, aunque seas el mayor, la más mala persona del mundo que no crea en la igualdad de las personas, aunque sea de manera egoísta, solo porque cuando te presentas tu proyecto a una ayuda o una subvención, solo porque te dan 10 puntos más en ese proyecto, en la valoración de ese proyecto, si tienes en cuenta estos factores, aunque sea solo por egoísmo, es fundamental que los proyectos culturales del año 2021, los proyectos culturales actuales, tengan en cuenta esa accesibilidad a todas las personas, el fomento de los valores de igualdad, que debe ser algo esencial en el desarrollo de los proyectos culturales, ¿no? Y por último, en el último apartado de la lección 1, os hago un pequeño repaso sobre, digamos, mm, números el peso de la cultura en el sector, bueno, en la economía en general, en la economía del Estado y también en vuestras comunidades autónomas en cuanto a empleo, en cuanto a generación de riqueza, porque en muchas ocasiones tenemos complejos desde la cultura y pensamos, bueno, esos tópicos de un sector subvencionado, un sector bueno, que es un lastre para la economía, ni mucho eso no es una realidad, ¿no? Sabéis que además hay muchos estudios que, por ejemplo, el tan denostado sector del cine se ha demostrado en muchas ocasiones que aporta más a las arcas en materia de recaudación de lo que recibe en subvenciones. Bueno, no solo en el cine, sino en muchos sectores, en muchas ocasiones subvencionamos a las administraciones y no al revés. Os voy a poner un ejemplo de mi día a día, ¿no?, en mi trabajo. Os he hablado antes, por ejemplo, del congreso, ¿no?, del congreso que hicimos en el mes de noviembre. Pues nosotros en el mes de noviembre hicimos ese congreso y solicitamos para ese congreso ayudas a diferentes administraciones públicas, ¿no? Esas administraciones, su logotipo ha aparecido como coorganizadores del Congreso en bien grande, que todo el mundo supiera que esas administraciones trabajaban en el Congreso, pero esas administraciones
a día de hoy, alguna de ellas todavía no ha pagado lo que comprometió para el Congreso. Eso fue en noviembre, estamos en el mes de marzo casi. Pero nosotros como entidad privada, como asociación privada, ya hemos pagado a todos nuestros proveedores, ¿vale? Es decir, que en este caso, ¿quién está financiando a quién, no? Nosotros estamos adelantando el dinero de la administración, pagando a los proveedores, ellos ya han obtenido su beneficio, que son coorganizadores del evento, y bueno, cuando decidan pagar, pues nosotros habrá ya 4 o 5 meses que ya le hemos pagado a nuestros proveedores. Es decir, que financiamos, adelantamos, nosotros somos como el banco, ¿no? Que te fiamos, te prestamos el dinero y ya verás tú cuando nos pagas. Bueno, perdonadme que sea así tan sincero, pero para que desmontar un poco esos tópicos, ¿no? Si en los materiales del curso veis el anuario estadístico del el anuario de estadísticas culturales que cada año hace el Ministerio de Cultura y Deporte, os pongo el enlace si queréis en el chat, pero lo tenéis también en los materiales del curso. Es un documento súper interesante en el que se habla, pues, por ejemplo, de las cifras de empleos que crea el sector cultural. En el último año del que tenemos información, vais a ver en el enlace que pone Anuario Estadístico de 2020, pero realmente nos da datos del último año, de 2019. Todavía no ha salido el anuario de 2021, que recogerá los datos de 2020, en el que probablemente nos tiremos por un puente, porque evidentemente la devastación que ha producido la crisis sanitaria en el sector cultural es brutal, pero antes de eso estábamos hablando de 500.000 de empleados en el sector cultural, 114.000 empresas culturales, con unas tasas de emprendimiento, porque muchísimas de esas empresas son empresarios autónomos o pymes, y con un alto grado de internacionalización. Es decir, es un sector que aporta mucho a la economía nacional y que, bueno, que tenemos que quitarnos esos complejos de que trabajamos en un sector pues que depende absolutamente de la administración. Es verdad que tenemos mucha relación con la administración pública, pero también hay mucho emprendimiento, hay un peso muy fuerte de la cultura en la economía. Judith dice que, por curiosidad, en ese estudio se tienen en cuenta las condiciones laborales de todas esas personas que trabajan en la cultura. Judith, por supuesto, no. Desgraciadamente nos venden claro, que somos muy emprendedores, no somos emprendedores porque amemos el emprendimiento, somos emprendedores porque las circunstancias nos obligan y absolutamente, como tú insinúas y creo que te he entendido, la precariedad absoluta que tenemos los y las profesionales de la cultura, no, el ministerio hace mutis por el foro y no lo comenta. En este caso, este documento no lo comenta, nos venden lo maravillosos que somos los profesionales de la cultura, pero no en las condiciones de absoluta precariedad en las que en muchas ocasiones, pues, por no decir en la mayoría, trabajamos, ¿no? Pero bueno, por compensar un poco ese discurso, que es verdad, es muy complicado trabajar en esto, pero como yo creo que los 25 que estamos ahora conectados probablemente sois igual de masoquistas que yo, como nos encanta lo que hacemos, pues en muchas ocasiones, como no sé si conocéis el libro de Remedios Zafra de El entusiasmo, ¿no? El entusiasmo como el principal peligro que tiene un profesional de la cultura, y es que estamos hipermotivados y nos autoexplotamos porque nos gusta lo que hacemos. Bueno, pues esa es un poco la presentación general del ámbito de la cultura. Bueno, pues 59 minutos después, así con toda la carrerilla que he cogido, creo que he resumido un poco primero el planteamiento general del curso y luego los contenidos más importantes que veis en esta lección 1, que como veis es una lección de panorama de la profesión y del ámbito de la gestión cultural. La próxima lección, gracias, Judith ha compartido un artículo sobre
de Babelia, de la revista cultural del país, contra el Museo Precario. Me interesa mucho, lo leo. Dice Judith, bueno, lo podéis leer, pero es un artículo que hace muy poquito sobre la precariedad en la cultura, por si os interesa. Mil gracias, Judith. Todas estas cosas yo también abriré en el foro para compartir todas estas cosillas que, como sois personas que estáis metidas en el mundo y que estáis siempre bicheando, está guay que las compartamos también. Pues eso, pues simplemente hemos repasado todo. La próxima semana vamos a seguir repasando, en este caso, en el caso de la próxima semana, los contenidos de la lección 2, que nos va a presentar ese panorama de los diferentes agentes que intervienen en el ecosistema cultural. Esta videotutoría, como os digo, quedará grabada por si queréis revisionarla o por si alguien no ha podido verlo todo. Os vuelvo a poner en la pantalla, tenéis mi correo, adrianyanez@formacionalcuadrado.com. Os comparto también mi usuario en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, también en Facebook, por ejemplo, o en LinkedIn, es Adrián Yanezés, ¿vale? Por si queréis contactarme también a través de ese medio. Y Sergio pregunta una duda respecto a la lección 1. La semana pasada parecía que había que hacer una actividad, pero ya no. Sí, lo he comentado al principio, pero no sé si el trabajo sobre asociaciones. No sé si se me ha entendido o me he explicado yo bien. Eh, en ediciones anteriores del curso, en cada lección había que hacer dos cosas. Una mini tarea y un test. Hablándolo con Sergi Espósito, que es el director de Formación al Cuadrado, que probablemente lo conocéis, decíamos que era un poco pesado para vosotros hacer las dos cosas en cada lección. Por eso él me propuso, y a mí me pareció bien, eliminar algunas de las tareas de manera que en cada lección o bien hicierais el test o bien hicierais la tarea. Debe ser, me da la impresión, porque he visto que dos o tres personas me habéis entregado la tarea de la lección 1, el que era simplemente buscar buscar una información sobre la asociación profesional que hubiera en vuestro ámbito. Debe ser que Sergi los compañeros de Sergi no quitaron a tiempo, empezaría el curso, fuisteis muy rápidos y muy rápidas, hicisteis la tarea antes de que él eliminara esa tarea. Con lo cual, bueno, digamos, lo que os comento es, los que no habéis hecho esa tarea, no la habéis hecho porque ya no os aparece, de hecho, disponible esa tarea, no os preocupéis. Los que sí la habéis hecho, si os parece, yo os voy a dar feedback de la tarea, aunque va a quedar como una tarea un poco voluntaria, ¿vale? La única tarea obligatoria en la lección 1 es completar el test de 10 preguntas. En la lección 2 sí que vais a ver que hay una pequeña mini tarea que es hacer un mapa de agentes. No sé si me he explicado, pero os pido disculpas por el error, ¿vale? Que debe ser que no se ha actualizado a tiempo y que vosotros y vosotras habéis sido muy rápidos, ¿vale? Pero creo que ya no está disponible. No está disponible la tarea, pero si la habéis hecho ya, disculpas, habéis trabajado un poquito más de la cuenta. Pues Jessy, si tienes problemas de ese tipo, de que no te aparezca todavía el círculo de las lecciones y tal, te recomiendo eso, para dudas técnicas de la plataforma, que escribas a hola@formacionalcuadrado.com, que ellos se saben como todos los truquillos de cómo funciona la plataforma, ¿vale? Y ellos te van a responder. Si ves que no te van a responder muy rápido, seguro, pero si ves que no te responden o lo que sea, escríbeme a mí y yo les doy un toque, ¿vale? Y Mar dice que he explicado bien, vale. Eso, la tarea fantasma, lo has definido muy bien, Judith. Bueno, pues chicas y chicos, muchísimas gracias. No, bueno, Vic o Víctor, no, veo que pone Vic, yo te digo Vic. No hay un deadline, ¿vale? El único deadline para entregar todas las tareas es el 14 de mayo, si no recuerdo mal. Pero mi recomendación es que no lo dejéis hasta el final, ¿vale? Que poco a poco la vayáis haciendo para que no se os acumule el trabajo, ¿vale? Pero la tarea de la lección 1 la vais a tener disponible hasta finalizar el curso.
Vale, Víctor. En el apartado de bienvenidos, abajo del todo, aparece también algo para subir una tarea. ¿Hay que subir algo ahí? Sí, Cristina, en ese apartado lo único que hay que subir es una foto, que puede ser una foto tuya o una foto de un bonito paisaje de tu pueblo, simplemente para que te deje avanzar a la siguiente. Esa es una cosa que está en la plataforma y es un poco liosa, pero hasta que no subes esto no te deja avanzar en las tareas, ¿vale? Cristina, es subir una fotografía. Genial, qué guay, esto con tanta gente me gusta mucho porque me he visto a veces en videotutoriales con 3 personas y es como, está guay, ¿no? Pero no es lo mismo con tanta actividad. Pues muchísimas gracias, que tengáis un buen lunes, de lo que queda de lunes, y que cuidaos mucho, que todavía nos queda la cosa un poquito, está la cosa un poquillo fea, pero parece que vamos a mejor. Cuidaos mucho, ¿vale? La próxima semana, a la misma hora, repasamos contenidos de la lección 2. Un abrazo muy fuerte, chao.